Bueno, pero hoy es un culto de Santa Cena y es la última cena de este año. Y cuando estaba yo meditando respecto de qué vamos a compartir, le decía a Dios, tenía un par de temas, siempre tengo papelitos yo anotados ahí en el escritorio o a veces en mi velador, y revisaba esos papelitos y Dios me dijo, no, yo quiero que tú hables de un tema que nunca se me hubiera ocurrido toparlo y menos en estas fechas, ¿sí? Porque el culto de Santa Cena, o los cultos de Santa Cena, que tenemos 12 en el año, de hecho el culto de Santa Cena del próximo año no será el 1 de diciembre, el 1 de enero, que es lo que normalmente corresponde, sino que será a la siguiente semana, es decir, el 8 de enero, en el que ya tengamos los 3 cultos normales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque también la gente viaja, la gente sale, hay gente que sale y vuelve el 1 de enero, pero a la noche, entonces se complica un poquito. Para no hacernos de problema, ese culto de Santa Cena, Dios mediante, que nos dé la salud y la vida, lo estaremos teniendo el 8 de enero. Y digo, tenemos 12 cultos de Santa Cena a lo largo del año. Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que implica un culto de Santa Cena, ¿no es cierto? Por un lado es recordar el sacrificio al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo para pagar un precio por nuestro rescate, para salvarnos, ¿no es cierto? Y eso lo hizo notorio en lo que sí se conoce como la última cena, cuando Él se había reunido en aquella cena de la Pascua para celebrar la Pascua, y les dijo a ellos, a sus discípulos con quienes se había reunido, les dijo, esta es la última vez que yo voy a compartir con ustedes, y aquí lo haré nuevamente, ¿sí? Cuando esté en el reino de mi Padre, ahí voy a volver a comer el pan y voy a volver a tomar de la copa junto con ustedes, ¿sí? Entonces, por un lado, digo, el culto de Santa Cena es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro beneficio. Pero la otra parte, y que creo que considero que es aún un poquito más importante, es que los cultos de Santa Cena deben servirnos para que periódicamente, o sea, mensualmente, revisemos nuestras vidas, ¿sí? Por eso Pablo lo aclara ya en 1 Corintios, capítulo 11, que es el texto que siempre ocupo yo para ministrar la Santa Cena, en el que dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para ver si tenemos o si estamos en condición de dignidad de acercarnos a su mesa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que Dios dio este mandamiento para la iglesia de que nos reunamos a conmemorar, a celebrar, a recordar el sacrificio de Cristo Jesús, reflejado en el vino como representación de su sangre y el pan de su cuerpo lacerado? ¿Por qué nos pide que lo hagamos con frecuencia? Precisamente para revisarnos con cierta frecuencia cuáles son las faltas, los errores, los pecados que posiblemente, y definitivamente así debería ser, nos impiden servirnos de la mesa del Señor. Y ver si es que eso que lo hicimos quizás en enero de este año, ¿no? A lo mejor en enero no tomé la Santa Cena, porque en diciembre con los amigos, la familia, las presiones, ¿usted entiende, pastor? No, yo no entiendo, ¿sí? Y fui honesto con Dios y no me serví la Santa Cena. Y en febrero lo que me impidió ya no fue los tragos, porque ya le pedí perdón a Dios por los tragos de diciembre y no lo volví a hacer, ¿sí? Y en febrero fue mi mal carácter. Ay, es que cuando me buscan, pastor, y tampoco tomé la Santa Cena. Y en marzo, que también examiné mi vida y me sentí redargüido, fue alguna decisión que terminó siendo pecaminosa. Y en abril y en mayo y en junio, por eso es necesario que la Santa Cena, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, demos una miradita introspectiva, revisemos nuestras faltas, nuestros errores, pero con honestidad, ¿sí? Revisemos nuestros errores, si es que tuve un proceder indebido, si es que permanezco en un pecado deliberado que ya no me remuerde la conciencia porque se volvió deliberado, porque se volvió permanente. Si es que no estoy haciendo algo que Dios me mandó a hacer y vivo con resentimiento, qué sé yo, tantas cosas que digo, la Santa Cena es precisamente para ponernos frente al espejo de Dios
y poder mirarnos y saber si es que estoy bien, si es que estoy mal. De tal manera que a estas alturas, por ser el mes de diciembre, a estas alturas de la vida, digo, creo que nosotros podríamos todos acercarnos a la Santa Cena si es que actuamos con honestidad las cenas anteriores, ¿no es cierto? Si es que dijimos, sí, no me serví 2 o 3 veces en el año porque reconocí que estuve mal, pero gracias a Dios he enmendado, gracias a Dios he mejorado. Esa situación ya la superé, a esta otra ya hay una solución y en esta otra estoy trabajando. Así que hoy dignamente me acerco a la mesa del Señor. Las preguntas son obvias, ¿no? ¿Hemos superado nuestras actitudes pecaminosas como para acercarnos hoy a la mesa del Señor? ¿Hemos corregido nuestros errores? ¿Hemos crecido en fe y santidad? Si es que tomáramos como parámetro enero de este año. ¿Y quienes ya tenemos 30 años en el Evangelio? Como en mi caso, 31, 5, 10, 2. Si es que ya vamos más de un año, ya debíamos haber entendido lo que implica la Santa Cena. Y ya debíamos haber entrado en ese proceso de santificación que Dios quiere hacer, precisamente mostrándonos a través de la Santa Cena si somos o no dignos de acercarnos a su mesa. Dicho de otro modo, ha aumentado el fruto en nuestras vidas. Se nota que somos cristianos. Con este pequeño preámbulo, permítame invitarle que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 18 al versículo 22. Mateo, capítulo 21. Y vamos a hacer la lectura del versículo 18 al 22, con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo 21, del 18 al 22. Hago yo la lectura y me sigue usted, por favor, como es debido, con respeto a la bendita palabra de Dios. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, este acontecimiento, esta situación que se da con Jesús y sus discípulos, como los otros que están anteriores puestos en la palabra de Dios, son sucesos que se realizaron después de la entrada triunfal a Jerusalén, así se conoce. Es decir, después de que Jesucristo mismo, en cumplimiento de lo que decían las Escrituras, se revela como el Cristo, como el Hijo de Dios. ¿Sí? Tanto es así que cuando Él va a entrar a Jerusalén, cumpliendo, la profecía, entra sentado en un pollino, en donde entraban los reyes, ¿sí? Y es ovacionado por todo el pueblo, ¿no? Y usted recordará, en el mismo capítulo 21 se menciona, usted recordará cómo la gente arrancaba ramas de los árboles y ovacionaba a Jesucristo y le decían, no, Hosana al Hijo del Altísimo, hacían alusión a que era descendiente de David, que era el rey que se estaba esperando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede en la entrada a Jerusalén es descubrir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el ungido, que Él es el Salvador ungido. ¿Sí? Jesús significa Salvador y Cristo significa unción, entonces Él es el Salvador ungido, es el que vino a cumplir el plan redentor del Padre. Y esto se descubre con la entrada que se llama o se le denomina entrada triunfal a Jerusalén. Y obviamente de ahí en adelante, la actitud de Jesús cambia, porque Él comienza ya a actuar
con autoridad. ¿Sí? Antes él había hablado con autoridad, sus prédicas tenían autoridad, había hecho milagros, prodigios, ciertos acontecimientos, conversar con unas, otras personas que nos dejan mucha enseñanza, pero de aquí en adelante nosotros le vemos ya a él actuar con autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, va y pone orden en el templo cuando los mercaderes habían convertido a la casa de Dios, que es casa de oración, en un mercado, en una baratija, ¿no es cierto? Entonces, él va y pone orden, tumba las mesas, les reprende, les llama la atención, pues estaba actuando con autoridad. Y esa autoridad fue respaldada de Dios porque nadie le dijo nada, ¿no es cierto? Luego habla, por ejemplo, con escribas, con los doctores de la ley, con escribas, con algunos religiosos importantes de la época, y les habla claro, ¿sí? Ya no es esa respuesta nunca timorata, pero no es esa respuesta que solo soluciona el momento, no. Ya se le ve él actuando, pero con firmeza. Y una de esas cosas es esta de la higuera estéril. Podríamos apreciar desde dos perspectivas este acontecimiento. Esto no es una parábola, esto es un acontecimiento, es algo que pasó, ¿sí? Dice que él decidió volver a la ciudad. Y en esa mañana que él decidió volver a la ciudad, tuvo hambre. Y avanzó a ver a una higuera que tenía muchas hojas, lo que hacía presumir que tenía mucho fruto, ¿sí? Y dice que fue a la higuera, vio que no tuvo, y digo, una perspectiva sería ver a un Jesús muy humano, soberbio, de no haber encontrado lo que quería, fruto de una necesidad que era el hambre, ¿sí? Sí, que se pudra esta higuera, y se secó. Digo, esa sería una perspectiva que no coincide en nada con Cristo, con el Hijo de Dios. Más bien lo que estaba haciendo Jesucristo, ¿sí?, es hablando o reiterando en hechos lo que había dicho muchas veces y principalmente a sus discípulos. Lo primero que nosotros debemos entender ahí, ¿sí?, es que este fue un acto más, digo, desde el punto de vista humano podríamos mirarlo como una soberbia, fue un acto de justicia. Si nosotros miramos bien el contexto de toda esta situación y todo lo que Dios había dicho, Cristo, que es Dios, había dicho, y lo que se viene luego, lo que se vino luego, ¿sí?, después de hablar con autoridad, solo vinieron dos temas. Un tema fue advertir lo que ha de venir antes de su segunda venida, y el otro tema era describirles y vivir lo que estaba planificado para él en el cumplimiento de su plan redentor. Y eso es lo que advierte con esta situación. ¿Por qué se le ocurre a Jesús acudir a una higuera para buscar alimento? Si vemos en otros pasajes de la palabra de Dios que cuando había que conseguir alimento, él tenía dos opciones. La una, mandarles a comprar a sus discípulos, como lo hicieron muchas veces, o la otra, conseguir algo y multiplicarlo para 5,000, para 10,000, para la gente que quiera comer. ¿Sí? Hoy se acerca a esa higuera y no encuentra nada. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesucristo? ¿Sabe qué nos está diciendo Jesucristo el día de hoy? Nos está diciendo, oye, acuérdate que mi regreso es intempestivo. Rato menos pensado voy a demandar de ti que me muestres tus frutos. Rato menos pensado, cuando menos lo imagines. Es lo primero que nos está diciendo, ¿sí?, que la venida de Cristo Jesús es en cualquier momento. De tal manera que nosotros no podemos relajarnos espiritualmente y decir, mañana más adelante me compongo, enmiendo, corrijo o dejo tal actitud pecaminosa que yo sé que está mal, pero chusa vida. No, cualquier momento Dios va a demandar ver el fruto que hay en nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Para no irnos muy lejos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que Cristo venga cuando estamos aquí en la iglesia, no? Y quizás con un canto de los hermosos cantos que tienen aquí de nuestros adoradores, pensamos que eso nos va a elevar al cielo. Y si Dios demanda fruto de nosotros, no aquí dentro de la iglesia, sino en el trabajo. Y si Dios demanda fruto en nuestro hogar, que no es precisamente un remanso de paz a lo mejor,
Y si Dios nos demanda fruto en lo cotidiano de nuestras vidas, en el accionar de nuestras vidas, y ve que somos tramposos, mentirosos, deshonestos, pero claro, al igual que esta higuera, parecería que tenemos fruto, porque estaba lleno de hojas, ¿no? Lleno de palabras, lleno de apariencias. Porque Jesucristo no se acercó, a pesar de que Él es Dios y que Él tiene la capacidad de saber que esa higuera, Él tenía la capacidad de saber que esa higuera no tenía fruto. No es que, ay, Diego se sorprendió, la higuera me engañó porque tenía tantas hojas, no. Hay que entender lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios habla más entre líneas que lo que las propias líneas dicen. Cualquier momento Dios va a demandar que nosotros mostremos fruto. ¿Dónde está el fruto tuyo en el trabajo? ¿Dónde está el fruto tuyo en la casa? ¿Dónde está el fruto tuyo en el vecindario? ¿Dónde está tu fruto en los ámbitos en los que nos desenvolvemos? Cualquier momento Dios va a demandar. Cualquier momento Dios va a venir. Sin darnos cuenta. Hoy nomás, terminando un devocional que hice de 1 año, me adelanté un poquito por conocer un poco más. Me faltan creo que 2 días para terminar el devocional que comencé en enero. Yo no soy de los que me canso, ¿no? De los que uno dice, voy a seguir un devocional de 365 días. Y comienza, y el 1 de enero cae domingo, como va a caer en esta ocasión, y ya se atrasó. Y va al día siguiente y le toca ir dos días de devocional, o simplemente le actualiza. Los que seguimos devocionales en el celular saben de lo que les estoy hablando, los que me quedan viendo como locos no saben de lo que les estoy hablando. Y justo hoy escuchaba esto, ¿no? De las teorías que hay de los premilenialistas, postmilenialistas o amilenialistas. ¿Y qué habla de esto? Sí, unos creen que Jesucristo ya puede venir más tarde. Otros creen que todavía falta largo, son los que se relajan. Hay otros que viven asustados, sea que venga pronto, venga tarde. ¿Por qué está asustado? Porque no hay fruto. Porque si Dios demanda ver el resultado de nuestras vidas después de 31 años, Santiago, eres cristiano y eres pastor desde hace 25 aproximadamente, ¿y tu fruto? Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que hay un regreso intempestivo de Jesucristo. Lo segundo es que nosotros debemos saber que Dios va a demandar de nosotros fruto en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No es que en casa estoy bien, pero en el trabajo soy un salvaje. O en el trabajo, pastor, yo soy el más abnegado, porque con eso mantengo a mi familia, pero en casa me sacan de quicio. No, Dios va a buscar fruto donde sea y cuando sea, porque Él sabe. Él sabe en qué área estamos fallando, y por eso nos da las oportunidades de la Santa Cena, para que reconozcamos lo que en este mes me falló. Reconozco, me arrepiento, pero para los subsiguientes meses ya debe estar suplido, ya debe estar corregido, enmendado, cualquiera sea el error que tengamos. Si nosotros nos pudiéramos a pensar, por ejemplo, en esas cosas que se vuelven parte de nuestras vidas, y decir, no voy a acercarme a la mesa del Señor a tomar del pan y del vino, mientras siga siendo orgulloso. A lo mejor no me acerco nunca. ¿Cuándo aprendo a ser humilde? ¿Cuándo aprendo a ser sencillo? ¿Cuándo aprendo a pedir perdón de todo corazón? ¿Cuándo aprendo a humillarme delante de la poderosa mano de Dios, como dice el libro de Santiago? Otro aspecto que hay que entender, y que es terrible, esta parte es terrible, es la decisión inmediata que Jesús toma para secarle, para decirle, tú nunca vas a dar fruto. Si no has dado, nunca vas a dar fruto. Porque le maldice a la higuera, y la higuera se seca inmediatamente. En otra porción de la palabra dice que al día siguiente, en Marcos dice que al día siguiente pasaron los discípulos y vieron que se había secado. No importa si fue inmediatamente o al día siguiente, también es inmediatamente, porque en un día no se seca. ¿Y qué estaba diciendo aquí? Exactamente esto. Dice, ve, si por necesidad, si a pesar de las pruebas que yo te mandé, si a pesar del tiempo que te he dado, no has dado fruto, yo considero que ya no lo vas a dar. Y se secan espiritualmente la gente. Y se seca.
Y uno puede hablarles, puede predicarles, puede redarguirles, pueden ver milagros, que la gente no quiere seguir a Cristo, no le da la gana de seguir a Cristo, o no le da la gana de seguirlo a Cristo como tiene que seguirlo, procurando santidad, procurando integridad, transparencia, honestidad. No quieren. Te mandé esta prueba, te puse esta otra, te ayudé en esta, te hice tal milagro, y no terminabas dando fruto. Todo fue promesa, sí, ahora sí, desde mañana, pasado mañana, y no has dado fruto, te secas. Y disculpe que lo ponga en estos términos de voz y de actitud. ¿Sabe que Dios ya hizo eso alguna vez? Lo hizo con los hijos del sacerdote Elí. Lea usted allá en Primera de Samuel. Estos eran malos, perversos, aprovechados, pero perversos, degenerados eran estos. Y Dios dijo, ellos van a morir, ¿sí? Y no van a tener vuelta atrás. Pero Señor, ¿y tu misericordia? Y dale chance de que se arrepientan. No, ellos no se van a arrepentir. Porque ya han tenido varias oportunidades, nunca lo han hecho. Cuando yo entendía esto, decía, Dios mío, ten misericordia de mí, de mi familia, de los míos. No es posible, o sea, ¿cuánto tiempo desperdiciamos en la vida? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en la vida? ¿Cuántas veces Dios a lo largo de este año, hoy, la 12ª, de ponernos frente a Dios honestamente y decirle, sí, Señor, estoy fallando en esto, estoy fallando en aquello, hoy no voy a tomar, solo dame vida para poder hacerlo, Señor, el 8 de enero que está programado la siguiente Santa Cena, pero ya con corazón sincero quiero enmendar, quiero corregir, quiero superar. No puedo seguir viviendo así, Señor. Porque claro, venimos todos los domingos a la iglesia, venimos todos los domingos, de pronto escuchamos devocionales, hasta a veces oímos música cristiana, yo qué sé, puras hojas, ¿sí? Pero las hojas no es que estaban tapando el fruto, estaban camuflando el fruto que no había. Y se seca. Y ahí es importante de decir que no debemos sacar de contexto los versiculitos, ¿no? Porque sería lindo mantener siempre el versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿no? Entonces un versículo de esos para Navidad es precioso, ¿sí? Sé que tengo que pedirle, no a Papá Noel, ¿no es cierto? Le tengo que pedir a Jesucristo y todo lo que pido, creyendo, lo recibiré. Señor, por favor. Y puede haber una larga lista de peticiones de toda índole y de toda naturaleza. No, ese versículo no está solito, ni en el contexto que nosotros quisiéramos. Ese versículo está en un contexto de que la fe que mueve montañas es la misma fe que seca. La fe que mueve montañas es la misma fe que mata. ¿Sabe cómo le denominé a este tema? La fe activa y justa. La fe activa, activa y justa. Porque, ¿por qué les termina diciendo Jesús a sus discípulos que si tuvieran fe, pueden decir a esta montaña, quítate de aquí? Fue basado en la justicia que él hizo con la higuera. Fue basado en la justicia que hizo con la higuera. No es justo que esta higuera siga hipócritamente ahí mostrándose con hojas y sin que dé fruto. No es justo, así que te me secas. Yo tengo fe de que voy a secarle. Concluyo. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas no dan fruto? ¿Cuántas cosas en nuestra vida no dan fruto? Porque posiblemente hemos hecho varios intentos para sacar a flote y está seco desde la raíz. ¿Por qué no tener fe para decirle, Señor, sécale? Esta área de mi vida que definitivamente no está dando fruto o el que está dando es pésimo, sécale. Y tener fe. Insisto, la misma fe que Jesucristo nos dice que puede mover montañas, es la misma fe que puede acabar
con aquello que no da fruto. Culto de Santa Cena. Un culto de Santa Cena es un culto especial, porque es un culto en el que nosotros, como decía Luisito, y no es que hayamos conversado antes con él, ni mucho menos, él decía, mientras oraba por la palabra, que no permita a Dios que salgamos de aquí iguales como entramos. Como entramos hoy, como entramos el domingo pasado, como entramos. Se supone que nuestra vida está en las manos de Dios, y en las manos de Dios tenemos que ir siendo perfeccionados. No entienda como la perfección humana, no, tiene otro sentido, pero sí mejorados, preparados para. Pablo decía ya en Filipenses 1:6, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. En realidad sería mejor entenderlo, la mejorará hasta el día de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, es evidente, es claro, que el tiempo pasa demasiado rápido y que lo que no hacemos hoy, tristemente, no lo terminemos haciendo mañana. Porque la vida se desarrolla en etapas. Y cuando se supera una etapa y no la aprovechamos para hacer lo que teníamos que hacer, o después nos resulta cuesta arriba, ¿sí?, y vemos la imposibilidad de lograrlo, o simplemente se seca, se acabó la oportunidad. Las otras parejitas que están designadas también les pido que se acerquen, por favor. Mis hermanos, no hay tiempo que perder. Me habría encantado predicarles algo más navideño, pero yo tengo que predicar lo que Dios me manda predicar. Y déjeme decirle aquí en confianza que a mí me golpeó durísimo esta prédica. Cuando la preparé, mientras estaba de rodillas y Dios me decía, la higuera estéril. La higuera, dijo, ¿qué tiene de navideño la higuera estéril? Y Dios me dijo, yo soy el que mando, tal cual como prediqué en la enseñanza de la iglesia. Aquí hay una autoridad y la autoridad es Cristo Jesús y su bendita palabra. Que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Venida, precioso Dios, te damos gracias por tenernos aquí en tu casa, por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, por redarguirnos. Gracias, bendito Señor, por ser fiel y mantener tu corazón y tus labios abiertos, mi Dios, para hablarnos. No importa que nos redarguyas, que nos llames la atención, solo queremos que tu palabra tenga cabida en nosotros para que sane nuestras vidas y podamos dar todo el fruto que tu presencia debe generar en nosotros, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 6 de diciembre a las 7 de la noche. El jueves 8 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 9 de diciembre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.